Hola, te saluda el pastor Carlos Rivera, pastor en Casa de Mi Gloria, Esquipulas. En este momento, bueno, queremos compartir un consejo en la palabra del Señor contigo, pero también te saludamos en nombre de nuestro pastor general, pastor Natán Alfaro. Y queremos decirte a ti que estás viendo este video, que estamos orando por la nación, estamos orando por ti, también por tu familia. Estamos clamando al Señor para que Dios traiga una respuesta a esa situación de tu vida. Y queremos que tú estés convencido de eso, de que Dios tiene el control de la situación que tú estés atravesando y de la situación de la nación. Entonces estamos clamando al Señor para que la intervención divina de Dios venga sobre Nicaragua, sobre esta nación y sobre tu vida y los tuyos. Quiero compartir la palabra del Señor y quiero que estés muy atento en cuanto a cómo podemos nosotros tener una actitud, una mente positiva atravesando momentos difíciles. El mundo entero pues se encuentra atravesando momentos difíciles, pero también debe de saber que no es un momento quizás corto, quizás después de una situación viene otra situación, ¿Qué debemos de aprender detrás de cada situación y cómo debemos de nosotros reaccionar ante las situaciones adversas que se vienen? Enfermedad, desempleo, como la situación que el mundo entero atraviesa ahora mismo, la situación que tú estás atravesando, la muerte de un ser querido, cualquier situación que quiera distraernos o quitarnos esa paz que solamente Dios puede dar. ¿Cómo podemos hacerlo? Y de eso quiero compartir en estos próximos minutos, y yo quiero que tú puedas comprender cómo podemos nosotros lidiar, cómo podemos pasar esos momentos difíciles. Pues Jesús en una ocasión dijo, en el mundo vas a tener aflicciones. Jesús, estando en esta tierra, pasó muchas aflicciones, pasó muchas situaciones difíciles, y como Él también en esta tierra, siendo 100% Dios y siendo 100% hombre, como Él pudo lidiar con las situaciones adversas frente a su vida, a su entorno, al momento aún de ser arrestado y ser enjuiciado, ir a una cruz. ¿Cuál fue la actitud que Él tomó? Pero en este momento vamos a tomar al apóstol Pablo, un hombre que le sirvió al Señor con mucha entrega, con una gran integridad, con una gran firmeza, pero un hombre también que sufrió mucho, un hombre que tuvo que enfrentar situaciones. Y si tú tienes tu Biblia, yo te voy a invitar que vayas conmigo al libro de Filipenses, a la carta que el apóstol Pablo escribe en Filipenses capítulo 4. Y él da recomendaciones cómo podemos nosotros atravesar momentos difíciles con una actitud firme, una actitud saludable. Eso determina el éxito o el fracaso de nosotros atravesando un momento difícil. La actitud que tomamos, de qué manera nosotros podemos reaccionar, cómo vemos las cosas. Y de eso el apóstol Pablo nos enseña. Pues en el versículo 4, él dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Mira qué tremendo, ¿verdad? El apóstol Pablo está encarcelado, está allí arrestado por servirle al Señor, y él desde la cárcel, él comienza a escribirle a la iglesia y le dice, regocijaos en el Señor. Y os vuelvo a decir, regocijaos en el Señor. Mira qué pregunta muy importante, ¿de qué tipo de escritura haríamos nosotros en una situación así? En una situación quizás de desempleo, una situación de la muerte de alguien, de un ser querido, una enfermedad, una crisis. ¿Qué situación podríamos nosotros, qué tipo de carta podríamos escribir? ¿Qué tipo de lectura podríamos nosotros escribir? Y que meses, años después, nuestros hijos, nuestros nietos descubren un escrito y miran qué escribía su papá, su mamá, su abuelito, su abuelita, su familiar en esos momentos críticos de la vida. Y el apóstol Pablo dice, regocijaos siempre. Ahora, de repente puede sonar como algo muy difícil. ¿Cómo voy a estar regocijado si estoy pasando esta situación? Y lo primero que viene a nuestra mente es, claro, usted no está pasando lo que yo estoy atravesando, por eso usted me dice esto. Pero el apóstol Pablo estaba atravesando algo difícil.
El apóstol Pablo estaba luchando con sus emociones, sus sentimientos. Había sido llamado por el Señor, Dios lo había salvado, ahora le está sirviendo al Señor y se encuentra en una cárcel por causa de predicar el Evangelio. Y él escribe y dice, regocijado siempre. Entonces quiero compartir contigo algunos consejos que nos ayudan a nosotros a tener esa mentalidad ordenada, esa mente firme, esas emociones controladas, cómo nosotros podemos atravesar momentos difíciles en una actitud, con una actitud positiva. Pues, número uno, debes de recordar la fidelidad de Dios. En los momentos difíciles lo que debemos de recordar es que Dios ha sido fiel. Dios fue fiel ayer, Dios es fiel hoy y seguirá siendo fiel mañana. Dios no cambia, Dios sigue siendo el mismo. La circunstancia, el estado emocional que nosotros tenemos en el momento de atravesar alguna situación difícil es la que entonces nos hace ver las cosas muy diferentes. Pero Dios sigue siendo fiel. La mano del Señor sigue extendida. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Él no tiene cambio. Él no es un Dios que hoy tiene buenas ideas para ti y mañana cambió de idea. No, es la misma pensamientos de hoy, los tendrá mañana y los tendrá por toda la eternidad. Entonces, ¿qué actitud debemos tener? Número uno, recordar la fidelidad de Dios. Si tú lees la palabra del Señor, siempre los profetas, los patriarcas recordaban y decían el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. En el Nuevo Testamento, los evangelios, el apóstol Pablo trae memoria a la fidelidad del Señor, cómo Dios fue fiel con el pueblo de Israel por 40 años. Entonces, la primera actitud que debemos tener es poder recordar la fidelidad de Dios. Lo segundo que tenemos que nosotros, la actitud que debemos tener es recordar sus promesas, recordar las promesas del Señor. ¿Cuáles son las promesas del Señor que hay en su palabra? Y claro, eso a nosotros entonces nos lleva a un compromiso de conocer más la palabra del Señor, de conocer mejor al Señor a través de su palabra. Claro, paso un momento difícil y no conozco nada de sus promesas, de su palabra. El enemigo utilizará ese momento entonces para frustrarme. Pero en el momento difícil yo recuerdo las promesas del Señor. Y así como estuviste con Abraham, así como estuviste con el apóstol Pablo, así como estuviste con aquellos grandes hombres, yo sé que tú me vas a ayudar en este proceso. Porque tu palabra dice esto. Tu palabra me afirma que estarás conmigo todos los días. Tu palabra me afirma que tu gozo es mi fortaleza. Tu palabra me enseña que si yo vengo a ti, tú me darás fuerzas cada día. Tu palabra entonces es recordar las promesas del Señor en esos momentos difíciles que nos toca atravesar. Pero también hay una tercera actitud que nosotros podemos cultivar en esos momentos críticos, en esos momentos difíciles, y es aferrarnos a nuestra fe. Ahora, el apóstol Pablo en una ocasión dijo que la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Qué estás escuchando en medio de ese momento difícil? ¿Qué estás escuchando en los medios de comunicación, en las redes sociales? Eso es lo que te va a afectar o positivamente o negativamente. Pero el apóstol Pablo dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Por eso Jesús en una ocasión dijo, escudriñad las escrituras, en Juan 5:39, escudriñad las sagradas escrituras. Porque mi fe, no hay oración. Hay hermanos que dicen, pastor, ore para que mi fe aumente. No hay tal oración. La oración no va a aumentar la fe. Lo que aumenta la fe es el oír la palabra de Dios. Y eso lo puedes encontrar en Romanos 10:17. Capítulo 10, versículo 17 de Romanos. La fe es por oír la palabra del Señor. Entonces, ese tercer consejo, aférrate a la fe. Y allá en Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice, la fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Y cuando yo creo en lo que Dios me ha dicho, entonces yo voy a estar convencido que Dios me va a dar la victoria en medio de esos momentos difíciles. Pero también un cuarto consejo que nos va a ayudar, una cuarta actitud que nos va a ayudar a atravesar victoriosamente esos momentos difíciles, es ser agradecido.
La palabra del Señor dice, da gracias a Dios en todo tiempo y por todo. Parece algo incoherente, ¿verdad? Que si estoy pasando un momento difícil, darle gracias a Dios. Pues hay que ser agradecido. Lo que pasa es que el ser humano, de repente, solo a las cosas que me agradan, las cosas que me caen bien, entonces yo soy agradecido. Por ejemplo, Jesús dijo en una ocasión, ¿de qué sirve que améis al que te da? Mejor ama a tus enemigos. Es algo difícil, ¿verdad? Amar a alguien que es mi enemigo, a alguien que me ha dañado, me está dañando, a alguien que está buscando mi mal. Amarlo es difícil. Igualmente cuando dice sea agradecido, es algo como que no cabe en mi mente, pero el apóstol Pablo lo enseña y dice, da gracias a Dios en todo. Y ahí mismo lo podemos encontrar. Dice el versículo 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estés afanoso, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. De la manera que voy a atravesar ese momento difícil de mi vida es siendo agradecido. Señor, gracias, porque ahora estoy pasando este proceso, pero tú me sostienes. Gracias porque este proceso me duele, me incomoda, pero tú sigues siendo Dios. Gracias porque el único eterno eres tú. Este proceso, el apóstol Pablo en una ocasión dijo, esta leve tribulación. Claro, para el que está pasando ese momento, un segundo se le hace una eternidad. Al que está luchando con el cáncer, está luchando con leucemia, está luchando con una deuda, está luchando con la depresión. Un segundo es una eternidad. Pero el apóstol Pablo dice esta leve tribulación. ¿Sabes por qué es leve? ¿Por qué es leve la tribulación o el momento adverso? Porque el único eterno es Dios. El día tiene 24 horas, la noche se termina, el verano pasa, el invierno pasa, los tiempos pasan. El único eterno se llama Dios. Por eso hay que ser agradecido. Pero también otro consejo o otra actitud, una quinta actitud que nos ayuda a pasar con éxito los momentos difíciles, deja que Dios actúe. Deja que Dios actúe. Éxodo capítulo 14, versículo 14. El Señor le dijo a Moisés, estate tranquilo, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Deja que Dios obre. Tú quieres restaurar esa sanidad interior, deja que Dios obre. Quieres ver tu matrimonio restaurado, deja que Dios obre. ¿Y qué significa dejar que Dios obre? Primero, permite que Él sea tu único y suficiente Salvador. Segundo, comienza a establecer o experimentar una relación personal con el Señor. Y tercero, deja que Él ordene las cosas. En Génesis capítulo 1 dice que al principio la tierra estaba sola, vacía, desordenada, y Dios comenzó a ordenarla. La situación difícil en el ser humano es que cuando Dios comienza a ordenar nuestra vida, nosotros siempre estamos ahí, Señor, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Y entonces así no vamos nosotros a tener éxito. Deja que Dios ordene las cosas. Es como cuando uno llega al médico con una herida o una situación y el médico dice, te va a doler, pero esto va a ser necesario. Y uno no le está diciendo al médico, haga esto y esto. No, uno se entrega en las manos del médico y el médico sabe lo que está haciendo. Por lo tanto, deja que Dios actúe. Cuando nosotros nos metemos a tratar de solucionar las cosas, es lo que pasó con los discípulos allá en el Evangelio de Marcos. Una gran tempestad se levanta y ellos tratan de resolver la situación mientras Jesús iba tranquilo, durmiendo, descansando. Los discípulos estaban estresados, amargados, angustiados. Y se van a ir a donde Jesús y le dicen, levántate, perecemos. Y Jesús únicamente se levanta, extiende su mano y se calmó la tempestad. ¿Por qué ellos se frustraron? Porque ellos querían resolver la situación. Entonces deja que Dios actúe. Y un sexto actitud que debemos de tener es prepárate para el éxito, prepárate para la victoria. Nunca vamos a estar preparados si no seguimos los primeros consejos. El primero te dije, recuerda la fidelidad de Dios. Lo segundo, recuerda su promesa. Lo tercero, aférrate a la fe. Lo cuarto, sea agradecido. Lo quinto, deja que Dios trabaje. Cuando nosotros hacemos eso, entonces nos preparamos para
testificar de las maravillas del Señor. Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Jehová y el firmamento da testimonio de la obra de sus manos. Prepárate para testificar a tu familia, a tu compañero de trabajo, compañeros de la universidad, a tu vecindario, y dile cuántas cosas maravillosas Dios ha hecho en tu vida. Cuéntale quién eras tú antes de rendirle tu vida al Señor y ahora lo que Dios ha hecho. Oh, querida familia, querido caballero, querido joven, querida dama, querido anciano que nos estás viendo. Testifica de las maravillas del Señor. Y una sexta actitud que debemos de tener frente a la adversidad es: no vuelvas atrás. No te vuelvas atrás. Qué terrible es haber disfrutado del Señor y volver atrás. Y hay una gran cantidad de personas sin el deseo de juzgar, señalar y criticar a nadie, que Dios los ha sacado de lo más profundo del pozo de la desesperación. Como dijo el rey David: este pobre clamó y Jehová lo sacó. Y qué terrible cuando el Señor los saca de esa situación y les da la victoria. Lo primero que hacen es darle la espalda al Señor. Si tú le has dado la espalda al Señor, hoy, en este momento, tienes una gran oportunidad de volverte al Señor como el hijo pródigo. Eso lo vemos con los 10 leprosos. Y Jesús le dice: uno regresó, un samaritano regresó, un extranjero regresó. Y Jesús dijo: hey, pero si eran 10, ¿y los otros 9 dónde están? Solo uno se regresó a darle gracias. Los otros se les olvidó que hace unos minutos eran desterrados de la sociedad, del ambiente familiar por ser leprosos. Y Jesús va pasando y le dicen: ten misericordia. Y Jesús les dice: vayan donde los sacerdotes. Y yendo por el camino, la lepra desaparece. Y ahora se sienten limpios, se miran libres de la lepra. Y ya se les olvidó. Entonces no caigamos en ese error de ser mal agradecido. No te vuelvas atrás, aférrate en el Señor. Y en este momento quiero invitarte que tú medites en estos 7 consejos de una actitud saludable para atravesar los momentos difíciles. Queremos en este tiempo orar por salvación. Si tú dices: pastor, yo necesito reconciliarme con el Señor, acompáñame en esta oración. Tú dices: yo necesito aceptar a Jesús, acompáñame. Padre Celestial, gracias por tu palabra. He escuchado tu palabra, Señor, y necesito urgentemente volverme a ti. Perdona mis pecados, perdona mi rebelión, límpiame con tu sangre, inscribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame, Señor, a ser restaurado. Te doy gracias porque la salvación hoy ha llegado a mi casa. En el nombre de Jesús. Amén. Te felicito si has hecho esta oración. Y ahora quiero orar por las naciones de la tierra. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Ponemos a Nicaragua y las naciones de la tierra en tus manos. Y te rogamos que tus misericordias, que son nuevas cada mañana, nunca se aparte, Señor, de cada nicaragüense o cada familia en las naciones. Acuérdate de las naciones de la tierra. Mira las situaciones en las naciones de la tierra, Señor, y trae una respuesta conforme a tus misericordias. Padre, te damos infinitamente gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Quiero concluir con esto. Tú deseas oración, quieres consejería, tú nos puedes contactar al 2270-7170, extensión 110. Te repito, 2270-7170. extensión 110. O también puedes escribirme a un WhatsApp 8373-2790. Te repito, 8373-2790. Y te vamos a apoyar para que tú puedas desarrollar una buena relación con el Señor. Que Dios te bendiga y te recuerdo, Dios tiene un plan para ti.